Hola, buenos días. Ya voy a empezar. Vamos a hablar un día de, bueno, una breve carreras en relación interna. Vamos a hablar sobre el abordaje de la ictericia. Y bueno, primero tenemos que definir qué es la ictericia. La ictericia se va a definir como una condición clínica en la que el hígado va a ser incapaz de metabolizar o excretar de manera correcta la bilirrubina. El depósito de bilirrubina ocurre típicamente en todos los tejidos, pero esto va a ser más evidente clínicamente en escleras, en mucosa y en piel, y se va a definir como una elevación de bilirrubina mayor a 3 miligramos, y va a ser considerada como signo de una enfermedad subyacente, ya sea una enfermedad del tracto biliar o como resultado de enfermedades hematológicas, y dependiendo de dónde se origine la elevación de la bilirrubina va a ser el algoritmo de diagnóstico que le vamos a dar. Y bueno, tenemos que hablar también del metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina se va a formar a partir de la degradación de los grupos M, que va a proceder típicamente de la hemoglobina de los eritrocitos. Y otras pequeñas porciones se van a formar a partir de la eritropoiesis inefectiva o degradación de grupos M de otras sustancias como la mioglobina, las catalasas y su enzima citocromo P450. El proceso de forma simplificada va a constar de dos fases. La fase 1, donde el grupo M se va a transformar en biliverdina, y la fase va a entrar al hígado, y la fase 2, que la biliverdina se va a convertir en bilirrubina no conjugada, y esta bilirrubina no conjugada se va a unir a albúmina, donde va a ser transportada al hígado, y se va a transformar en bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada va a ser transferida al sistema biliar, y a través del líquido biliar va a ser llevada a los intestinos, donde una porción va a ser absorbida y se va a excretar como urobilinógeno, y el resto va a ser excretado como estercobilinógeno. Bueno, en este esquema podemos ver el metabolismo de la hemoglobina, donde... ¿Pongo el puntero? ¿El puntero? Ahí. Donde típicamente los de la hemoglobina, la bilirrubina va a venir del grupo M de los eritrocitos, ya sea por su degradación o por su destrucción, y mediante la hemoglobina va a ser transportada al hepatocito, y mediante la hemoglobina oxidasa o biliverdina reductasa se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Es transportada al hígado, donde mediante el UDP glucoronato y dos reacciones con la misma enzima se va a formar la bilirrubina diglucuronida. Esta ya va a poder ser transportada hacia el intestino, donde se va a transformar en urobilinógeno y en estercobilinógeno. El urobilinógeno va a ser excretado por la orina, y el estercobilinógeno va a entrar a la circulación portal o va a ser excretado por la materia fecal. Y bueno, una vez sabiendo cómo ocurre su metabolismo, podemos identificar tres fases, tres porciones anatómicas en donde se va a llevar a cabo la elevación de bilirrubina. Una donde vamos a tener aumentada la destrucción de de la hemoglobina, ya sea por hemólisis, por la reabsorción de un hematoma, o por fármacos que no van a permitir su transporte. También puede haber cualquier alteración en el hígado que no permita que se transforme en, que no haya conjugación de la bilirrubina, y esto nos va a llevar a una alteración anatómica propia del hígado. Y por último, una alteración que va a ocurrir posteriormente a que la bilirrubina sea conjugada, ya sea por una obstrucción de la vía biliar, porque la vesícula cree litos, o porque haya alguna infección. También algunas neoplasias pueden causar que haya un proceso obstructivo. Y por tanto, con esto lo podemos dividir en tres porciones: una prehepática, una hepática y una posthepática. Y dependiendo cada porción en donde se eleve la bilirrubina, vamos a tener diferentes causas. Cuando es prehepática se puede deber a hemólisis, a reacciones hemolíticas, a un hematoma, a una tromboembolia pulmonar o a fármacos.
Cuando es hepático se puede deber a un daño hepático asociado a fármacos, a hepatitis alcohólica y hepatitis autoinmune, hemocromatosis y hepatitis isquémica. A hepatitis asociada a alteraciones metabólicas y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y cuando es posthepático, ya sea por que sea iatrogénico por alguna cirugía, por litiasis biliar, neoplasias en la vía biliar, compresión extrínseca de la vía biliar y tumores o pancreatitis pueden causar un origen posthepático. Cuando hablamos de una alteración hepática, es importante que en la anamnesis interroguemos la exposición viral, exposición a hepatotoxinas y antecedentes familiares. Cuando es hepático va a haber típicamente una elevación de la ST y del ALT y va a estar elevado el TP y el INR y puede haber trombocitopenia. Dentro de la exploración física podemos encontrar arañas vasculares, contracturas de Dupuytren, hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Y cuando hay obstrucción biliar va a haber típicamente dolor en cuadrante superior derecho, fiebre y escalofríos. Y es muy característico que se eleve que haya elevación de fosfatasa alcalina más que la elevación de la AST y ALT y que haya elevación de leucocitos. A la exploración física puede haber una masa abdominal palpable y rigidez abdominal. Y bueno, como ya les había mencionado, en la ictericia prehepática va a haber un aumento en la producción de bilirrubina. Dentro de las causas más frecuentes puede haber una hemólisis que puede ser innata o adquirida y ya sea intrínseca o extrínseca. Antecedentes de transfusión sanguínea, absorción de hematomas, eritropoyesis inefectiva y fármacos. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca de cada uno. Dentro de los fármacos, lo que afecta principalmente es el transporte de la bilirrubina, sobre todo fármacos como los antirretrovirales, algunos antibióticos como la rifampicina e inmunomoduladores. Y bueno, dentro de la ictericia de origen hepático, vamos a tener por orden de frecuencia el síndrome de Gilbert, que va a tener una prevalencia del 3 al 8%, dependiendo de la literatura que se vea en la población general. Va a ser un trastorno benigno y crónico y va a haber una hiperbilirrubinemia no conjugada persistente, con concentraciones menores a 3 miligramos por... a 3 miligramos por decilitro. Va a haber elevación de la bilirrubina en situaciones de estrés, ya sea en fatiga, en consumo de alcohol o en baja ingesta calórica. Y va a haber una mutación en la UDP-glucoroniltransferasa, que está localizado en el cromosoma 2q37. Este diagnóstico se va a hacer por exclusión y típicamente son pacientes en los que se le encuentra elevación de bilirrubina como un accidente de laboratorio, o en pacientes donde se encuentren alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, que es típicamente elevación de bilirrubina. Y se tienen dos test para hacer diagnóstico. La prueba de ayuno, que es, también dependiendo de la literatura que se lea, se restringe la dieta en 300 a 400 kilocalorías por 48 horas, y tiene que haber un aumento de la bilirrubina al menos del 100% de la basal. Y la prueba de rifampicina, donde se dan 600 miligramos en las 12 horas, tiene que haber un aumento de la bilirrubina total mayor a 2.4 miligramos por decilitro. Dentro de otros síndromes ya más raros está el síndrome de Crigler-Nagar, que va a afectar igual la UDP-glucoroniltransferasa, pero esta es mucho más rara. Va a haber únicamente uno entre 1 millón de recién nacidos, y se trata de un tipo de enfermedad más grave. El tipo 1 va a ser un déficit absoluto de la enzima, donde los niveles plasmáticos de bilirrubina van a estar por arriba de los 20 miligramos. Y el tipo 2 va a ser un déficit parcial, con niveles de bilirrubina entre 10 y 25. Y otros trastornos que pueden causar alteración en el transporte de la bilirrubina conjugada va a ser el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, donde va a haber una mutación en el MRP2, que es un transportador de la bilirrubina conjugada. Y bueno, dentro de las causas intrahepáticas puede haber lesión directa del hepatocito, como puede ser por virus, típicamente de los virus de hepatitis, del virus A a la E,
más frecuentemente el virus B y C, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus sincitial hepático. La lesión tóxica del hígado, por ejemplo, la sobredosis de paracetamol, sustancias hepatotóxicas, siendo más frecuente el alotano y el tetracloruro de carbono. Isquemia hepática, donde puede haber como antecedentes de riesgo, hipotensión, hipoxia o obstrucción al flujo hepático, como en el síndrome de Budd-Chiari y el síndrome de obstrucción hepática sinusoidal. Y causas de daño crónico, como en la cirrosis, donde va a ser secundario un consumo de alcohol, enfermedades hereditarias e infección viral crónica, e enfermedades infiltrativas, como la tuberculosis, la sarcoidosis y la amiloidosis. Hablando sobre la cirrosis, va a haber un patrón característico en las pruebas de funcionamiento hepático, sobre todo en el secundario consumo de alcohol. ¿Alguien sabe cuál es ese patrón cuando es por hepatitis alcohólica? ¿Cuánto? 2 veces. 1.50. Exacto. Cuando se trata de hepatitis alcohólica, el signo cardinal va a ser que va a haber ictericia progresiva asociada a fiebre, una pérdida de peso no intencionada y desnutrición. Dentro de los laboratorios podemos encontrar neutrofilia, hiperbilirrubinemia, puede haber elevación de ambas, bilirrubina directa e indirecta. Los niveles de ACT van a ser 2 veces mayores al límite superior normal y rara vez va a ser mayor a 300 unidades por mililitro. Y lo más característico es el radio AST-ALT, que va a ser mayor a 1.5 a 2. En la ictericia de origen posthepático, esta se va a deber a una obstrucción del drenaje biliar. Este puede ser secundario a coledocolitiasis, enfermedades infecciosas del conducto biliar, o enfermedades infecciosas o neoplasias, o alguna compresión extrínseca, o en algunos casos pancreatitis. Y bueno, dentro de los estudios de laboratorio, estos van a ser los más frecuentes dentro de la bilirrubina no conjugada. Bueno, en la ictericia prehepática va a haber un aumento predominante de la bilirrubina no conjugada, va a haber aumento de DHL y disminución de aptoglobina. Como les platiqué, la causa más frecuente de ictericia prehepática va a ser la hemólisis o la reabsorción de hematomas, pero se va a deber principalmente a causas hematológicas. En la ictericia intrahepática va a haber elevación de la bilirrubina conjugada, va a haber elevación de ambas bilirrubinas, pero de predominio por la bilirrubina conjugada. AST y ALT se van a elevar y va también a haber elevación de GGT. Va a haber disminución de albúmina y se va a prolongar los tiempos de protrombina. Y una disminución de aptoglobina. En la ictericia posthepática va a haber igual aumento de ambas bilirrubinas, sobre todo de la bilirrubina conjugada, porque va a ser la que no se va a poder excretar. Va a haber aumento de AST-ALT, pero va a haber predominantemente elevación de la fosfatasa alcalina y de GGT. Puede haber el tiempo de protrombina se puede prolongar, pero va a responder a la vitamina K y va a haber también un aumento discreto de la DHL. Dentro del abordaje de los pacientes con hiperbilirrubinemia se tiene que hacer una historia clínica, una exploración física y unos laboratorios y paraclínicos. Si encontramos que dentro de los paraclínicos tenemos una bilirrubina elevada, bueno, si no hay una bilirrubina elevada, podemos encontrar como una pseudoictericia, sobre todo en pacientes que son de piel muy blanca y que tengan algún trastorno, por ejemplo, que estén anémicos, puede dar cierta apariencia de ictericia. Si tenemos que la bilirrubina es elevada, tenemos que buscar si hay fosfatasa alcalina elevada. Esto nos va a ayudar a enfocarnos a si es un problema colestásico o si se trata de una obstrucción de la vía biliar. Si no está elevada, tenemos que ver si está elevada las aminotransferasas y esto nos va a hablar sobre un problema hepatocelular que en algunos casos va a requerir una biopsia hepática o una elastografía. Si tenemos la fosfatasa alcalina predominantemente elevada sobre las aminotransferasas,
nos va a hablar sobre una obstrucción de la vía biliar y el primer estudio que se tiene que realizar es el ultrasonido de hígado. Alguna literatura habla que se realice también como parte del abordaje una tomografía de abdomen. Sin embargo, siendo por las causas, dentro de las causas más frecuentes la litiasis vesicular, eh, la tomografía no nos va a permitir detectar los litos. Y bueno, ya que tenemos confirmada la obstrucción, pues se tiene que quitar la obstrucción, ya sea mediante cirugía o con la angiopancreatografía retrógrada. Ay, permítame. Es que no es esta. Perdone, problemas técnicos. No, creo que sí. Sí, pues, espérame. ¿Solo me vas a mandar por WhatsApp? De hecho, con esto sí. No sé, tú dime. A ver. Sí, sí, sí. Perdón. Y bueno, dentro del abordaje diagnóstico podemos también evaluar a los pacientes que tengan niveles anormales de fosfatasa alcalina, sobre todo los pacientes con colestasis, que va a ocurrir como el resultado de cualquier condición que afecte la habilidad del hígado para secretar bilis. Y esto puede ser secundario en una disminución de la síntesis de la bilis o afección en su secreción o una obstrucción al flujo. Como ya les había contado, va a haber, dentro de laboratorios va a haber una elevación de fosfatasa alcalina y de bilirrubina, sobre todo de la bilirrubina conjugada. La fosfatasa alcalina va a ser un grupo de metaloenzimas dependientes de zinc que se van a encargar de catalizar la hidrólisis de ésteres. Y en el hígado se van a encontrar predominantemente en la membrana canalicular de los hepatocitos. En casos de obstrucción, su elevación va a ser proporcionalmente más alta que las aminotransferasas. Otra sustancia que podemos encontrar es la 5-nucleotidasa, que su función va a ser convertir los nucleótidos extracelulares en nucleosidasa. Y esta puede ser encontrada en diversos tejidos, en hígado, corazón, vasos, páncreas y páncreas endocrino. Pero se desconoce por qué cuando hay daño hepatobiliar esta se eleva. Tiene una baja sensibilidad del 47% y una alta especificidad hasta del 86%. Y este sirve como test confirmatorio en afección hepatobiliar. La gamma-glutamil transpeptidasa va a ser una cianoglicoproteína que va a participar en el metabolismo del glutatión. Este igual se va a encontrar en Chicos, no se ve la pantalla.
escuchan? Creo que se les fue el internet. Ahorita checo. Estoy en la oficina. Y no se escucha nada, ¿eh? ¿Ya me escuchan? Ahí ya te escuchamos.
Desde Ok. que regresaron no se escuchó nada. Ok. Entonces, bueno, como les mencionaba, cuando hay una elevación de fosfatasa alcalina, se puede verificar por niveles elevados de 5-nucleotidasa o niveles de GGT. En caso de que ya tengamos pruebas anormales de funcionamiento hepático, como elevación de aminotransferasas o hiperbilirrubinemia, ya no va a ser necesario tomar niveles de GGT o de 5-nucleotidasa. Y una vez que se ha determinado que es de origen hepatobiliar, se debe determinar si este tiene un origen intrahepático o extrahepático. Cuando es de origen extrahepático, la clínica más frecuente va a ser fiebre, dolor en cuadrante superior derecho e ictericia. El abordaje inicial tiene que ser con un ultrasonido para valorar dilatación de la vía biliar. Este va a tener una alta sensibilidad entre el 95 y el 100%. Y la tomografía va a tener menor sensibilidad para identificar litiasis. Y el que se ha clasificado como el gold estándar es la colangiopancreatografía endoscópica. Y entre las causas más comunes vamos a tener a la colecistitis litiásica. Dentro del intrahepático, este se va a llevar a cabo una vez que se han descartado las causas extrahepáticas y la ictericia más frecuente va a ser ictericia progresiva, prurito y fatiga. Entre los laboratorios podemos encontrar hiperlipidemia, deficiencias y deficiencias de vitaminas liposolubles, sobre todo A, D, E y K. Dentro de las causas más frecuentes en extrahepáticas, vamos a tener a la litiasis biliar, a los quistes biliares, alteraciones estructurales, pancreatitis, el pseudoquiste pancreático, colangiopatía por VIH, deficiencia de IgG4 y algunos alteraciones neoplásicas como el colangiocarcinoma, el linfoma, el cáncer pancreático, el cáncer ampular y la enfermedad metastásica. Dentro de las alteraciones intrahepáticas vamos a encontrar la cirrosis, los más importantes, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, de causas biliares, sobre todo la hepatitis B y C, e infiltrativo como la amiloidosis, el linfoma, la tuberculosis y la sarcoidosis. Genéticos, síndromes como Dubin-Johnson, Gilbert y la colestasis intrahepática recurrente. Y algunas causas fisiológicas como en el embarazo de la colestasis intrahepática del embarazo. Enfermedades como fibrosis quística, sepsis y algunos medicamentos. Y puede haber causas de elevación de fosfatasa alcalina que sean de origen no hepático, como el embarazo, la enfermedad ósea, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, algunos linfomas, el crecimiento en niños, infección e inflamación. Estos son muchos los medicamentos que nos van a causar un patrón colestásico, como aquí podemos checar en esta tablita, que son muchos los medicamentos que nos pueden causar un patrón colestásico. Se ha intentado determinar el riesgo que tiene cada medicamento de causar colestasis y se han intentado crear diferentes escalas. Esta escala, por ejemplo, lo que intentó ver es a los 14 días de exposición al medicamento, cuáles eran los medicamentos que más frecuentemente iban a causar colestasis y se trató de hacer un patrón, un índice colestásico, siendo los medicamentos que más frecuentemente podían crear colestasis por ejemplo, el paracetamol y las tetraciclinas. Y bueno, en el contexto en que tengamos un paciente con hiperbilirrubinemia y tengamos únicamente elevado una fosfatasa alcalina, podemos confirmar que esta tenga un origen hepatobiliar con los niveles de GGT o de 5-nucleotidasa o porciones fraccionadas de fosfatasa alcalina, que esto se hace pues, mediante electroforesis. Tenemos que descartar que se trate de una obstrucción donde vamos a tener predominantemente elevada la fosfatasa alcalina y puede haber el resto de las funciones de las pruebas de funcionamiento hepática normales. En caso de que se descarte que sea una causa de obstrucción, se deben investigar causas intrahepáticas que nos estén causando colestasis, ya sea como la enfermedad inflamatoria intestinal,
que haya anticuerpos positivos que nos esté hablando de una hepatitis autoinmune. Se tiene que hacer screening para virus de hepatitis B y C y interrogar acerca del uso de medicamentos que nos puedan estar haciendo un patrón colestásico. Y bueno, en caso de que tengamos IgG4 elevada, considerar que se trate de una colangitis autoinmune. En caso de que todo esto no nos arroje hacia un diagnóstico, se puede sospechar, bueno, se debe de pensar en tomar una resonancia magnética en caso de que no se ha hecho o incluso pensar en una biopsia de hígado. Y bueno, cuando ya queremos abordar a pacientes que tengan hiperbilirrubinemia, la bilirrubina frecuentemente se va a elevar junto a otras pruebas de funcionamiento hepático y el abordaje se debe dirigir de acuerdo al patrón predominante. En caso de que tengamos un patrón hepatocelular, va a haber una elevación predominante de AST y ALT y una elevación menor de bilirrubinas totales y fosfatasa alcalina. En un patrón colestásico, que es el que habíamos visto previamente, va a haber una elevación predominante de fosfatasa alcalina y bilirrubinas totales y una elevación menor de AST y ALT. Puede haber algunos patrones que nos pueden orientar hacia el origen, por ejemplo, que hay una elevación de GGT o de 5-nucleotidasa, nos va a hablar de un origen hepático. Si la relación entre AST y fosfatasa alcalina es menor a 2, podemos sospechar, incluyendo los antecedentes del paciente, en una hepatotoxicidad por medicamentos. Incluso también la relación entre GGT y fosfatasa alcalina mayor a 2.5 nos puede orientar a una hepatitis alcohólica, aunado a los niveles de AST y ALT. Dentro de la elevación de la bilirrubina, vamos a tener también dos patrones. Una hiperbilirrubinemia no conjugada, que es el que anatómicamente hablando vamos a hablar de origen prehepático, donde va a haber una sobreproducción de bilirrubina o un transporte inadecuado o conjugación inefectiva. Típicamente la bilirrubina total no va a ser mayor a 3 o 4 miligramos por decilitro. Dentro de las principales causas, como ya habíamos platicado, puede haber una sobreproducción, como la hemólisis o la reabsorción de un hematoma, y de las causas más frecuentes, el síndrome de Gilbert, que va a ser la principal causa no hemolítica. Y cuando hay hiperbilirrubinemia conjugada, esta se va a deber a alteraciones hepáticas. Normalmente va acompañado de alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático y esta la tenemos que clasificar sobre si hay un daño hepatocelular o un patrón colestásico. Entonces, si tenemos una hiperbilirrubinemia aislada, que sea predominantemente no conjugada, nos va a hablar sobre una hemólisis, una alteración en eritrocitos o un síndrome de Gilbert. Cuando va a haber una hiperbilirrubinemia aislada y que sea de predominio conjugada, debemos de sospechar que algo está fallando en el transporte de esta bilirrubina conjugada, sobre todo como ocurre en el síndrome de Rubin-Johnson y en el síndrome de Rotor. Cuando la hiperbilirrubinemia va acompañada en anormalidades en las pruebas de funcionamiento hepático, se tiene que sospechar en un patrón hepatocelular y en esto pues se tienen que buscar las causas dependiendo del interrogatorio que se le haga al paciente, ya sea por hepatitis viral, inducido por fármacos, en hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina y hemocromatosis. Si nos orienta hacia un patrón colestásico, podemos sospechar en hepatitis viral, en inducido por fármacos, cirrosis filiar primaria, en colangitis esclerosante primaria y colangitis autoinmune. Y bueno, en caso de que va a haber ciertas patologías que nos pueden sospechar que nos pueden orientar hacia que el paciente requiera una biopsia de hígado. Si ya realizamos el abordaje y aún no llegamos a un diagnóstico, pero tenemos pruebas de funcionamiento hepático alteradas, se puede considerar realizar una biopsia. En estadios ya avanzados de hepatitis B y C, en hemocromatosis, en enfermedad de Wilson, en deficiencia de alfa-1 antitripsina, en hepatitis autoinmune, en hepatitis alcohólica, en hepatitis asociada a alteraciones metabólicas, enfermedad infiltrativa del hígado o en enfermedades inducidas por medicamentos, en cirrosis biliar primaria y en
cuando ya hay fallo en el trasplante de hígado. Y la biopsia de hígado únicamente nos va a servir para estadificar y para dar un pronóstico, como ya habíamos platicado previamente. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien tiene algún comentario o prefieren que lo veamos después del caso clínico? O después del caso clínico. Creo que después del caso. Bueno, les traje un caso clínico. El motivo es un paciente femenino. Su motivo de consulta fue que sus ojos estaban amarillos desde hace 2 días. Se trata de un paciente femenino de 36 años de edad, desempleada, quien se presentó al servicio de urgencias por presentar tinte ictérico en escleras, refiriendo que inició hace 2 días. Al principio la paciente refiere que ella comentaba que pensaba que era la iluminación del baño. Sin embargo, el día de hoy, al salir de su casa, observó que tenía una coloración amarilla en ambas manos. Además, la paciente refiere astenia y anemia en los últimos 3 meses, con pérdida del apetito y sentirse débil. Durante este periodo refiere presentar náuseas y poca tolerancia a la vía oral. Refiere haber presentado fiebre no cuantificada el día de ayer, así como escalofríos. El día de hoy amanece con dolor en cuadrante superior derecho, así como sensación de plenitud y 2 vómitos de contenido gástrico. Niega algún otro síntoma gastrointestinal. Además, refiere que en este mismo periodo, o sea, en estos 3 meses, ha perdido aproximadamente 10 kilogramos de forma no intencionada y niega alguna otra sintomatología. Dentro de sus antecedentes de importancia, tiene alcoholismo crónico, siendo hospitalizado en varias ocasiones secundaria al consumo, y en una ocasión requirió internamiento a cargo del servicio de psiquiatría. La paciente refiere haber sido despedida de su trabajo hace 3 semanas, lo que incrementó su consumo de alcohol, tomando alrededor de 1/4 de botella de vodka al día. Actualmente está divorciada, pero tiene una pareja usuaria de drogas intravenosas, ya con antecedente de hepatitis, no recuerda qué tipo de hepatitis es, y ella niega el consumo de drogas intravenosas. Ella refiere el uso de paracetamol de manera frecuente, secundaria a cefalea, y niega algún otro tipo de medicamento. Tiene tabaquismo positivo con una cajetilla al día desde hace 20 años, y dentro de sus antecedentes ginecobstétricos, tiene un aborto a los 28 años y desconoce si recibió transfusión de hemoderivados. Y tiene viajes recientes, un viaje a Centroamérica en el 2021. ¿Qué es lo importante que les gustaría saber acerca de este paciente? ¿O qué es lo primero que harían? A la exploración física, ¿qué es lo que buscarían? ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Ok. A la exploración física, esto es lo más importante. Tiene una TA de 140-60, una frecuencia cardíaca de 110, respiratoria en 18 y una temperatura de 38.9. Antes, doctor, no recuerdo si comentaste si tenía uso de medicina alternativa, herbolaria, suplementos. No, no toma ningún suplemento. El único medicamento que tomaba era paracetamol. Ok, gracias. Sí. El abdomen, lo que llama la atención es que está blando, depresible, timpánico. El hígado va a estar palpable 9 centímetros por debajo del reborde costal y el marco hepático va a ser de aproximadamente 20 centímetros. No tiene esplenomegalia. En la piel va a estar ictérica, 2 cruces, va a tener telangiectasias en región de hombros. En las extremidades va a tener temblor distal en miembros superiores y eritema palmar bilateral. Y ahora, ¿qué estudios les gustaría pedir? Si gustas, ahí vamos retomando parte de lo que ya platicaste de la clase. Dentro, lo básico, ya nos presentaste un interrogatorio y bueno, tenemos un paciente que está ictérico, que pareciera que dentro de los antecedentes más importantes es esto
del consumo de alcohol, pero tiene otros factores. Entonces, dentro del abordaje inicial, pues tenemos que hacer unas pruebas de funcionamiento hepático completos, una biometría, una química sanguínea, electrolitos, y como ya lo pusiste en el algoritmo que nos mostraste, dentro de los primeros estudios que debemos hacer es un ultrasonido para valorar la vía biliar o ver las características del hígado, que en este caso lo que tú mencionas en la exploración es que está aumentado de tamaño. Entonces, si gustas y también por tiempo, si nos puedes poner ya las pruebas de función, bueno, los laboratorios o qué fue lo primero que se le hizo. Estos son los laboratorios que se reportaron, unos leucocitos totales de 17,000 con desviación a la izquierda, una anemia macrocítica, perdón, con 10,6 de hemoglobina, con hematocrito de 33 y trombocitopenia con 120,000 plaquetas. Durante su hospitalización elevó leucocitos totales hasta 42,000 y las bilirrubinas totales hasta 32. Entre las pruebas de funcionamiento hepático, estas son las únicas pruebas que nos dan, es AST de 150, ALT de 6, una bilirrubina total de 22 y una fosfatasa alcalina de 400. Tenemos qué patrones, bueno, a expensas de qué es esa bilirrubina total, o eso no lo No, tenemos. eso no lo tenemos. Pero bueno, ya con AST y ALT, pues nos puede orientar a un patrón. Okay. ¿Alguien de los residentes que tenga alguna sospecha o quiera comentar algo hasta este punto con esta paciente? No se escucha. Si se puede acercar un poquito más, no sé quién quiere participar. Hola. Hola. Que parece el patrón que nos comentaba Oscar hace rato sobre, bueno, y aparte tomando en cuenta el antecedente, el patrón más asociado al alcohol, los leucocitos, a expensas igual de neutrófilos, la AST-ALT, una relación mayor a 1.5 a 2. ¿Qué más? Creo que no dice si tuvo fiebre ni nada de eso, ¿verdad? Sí, tuvo Sí, fiebre. tuvo fiebre, el antecedente. ¿Qué más le pedirías, doctora? Ok, esto ya fue lo inicial. Nos gustaría ver unas pruebas más completas, unas pruebas de función hepática más completas. Yo creo que lo siguiente que nos vas a presentar es el ultrasonido, ¿no? Bueno, eran estas preguntas. Sobre todo, o sea, como cuál sería el diagnóstico diferencial basado en la historia del paciente, o sea, sobre todo en los antecedentes que tiene. No sé, ¿quién me podría decir qué otros diagnósticos diferenciales podría tener, aparte de hepatitis viral? Y medicamentos. Ok. Lo que Tiene un ya... factor de riesgo, ¿no? Sí se tiene que hacer dentro del abordaje, pedir todos los virus, sobre todo virus C, virus B. Esas transaminasas, pues no nos orientan tanto pero pues tenía ya algunos días que había empezado. Sí, probablemente IgG, IgM para virus de hepatitis A. Puede ser que la estemos viendo ya en la fase de la elevación de las bilirrubinas y que ya las transaminasas estén hacia la baja. Nos gustaría ver unos tiempos de coagulación, ¿no? Para ver cómo se encuentra, valorar de manera más completa la función hepática. Y bueno, ya dijeron algo del diagnóstico diferencial, ya platicaron algo de los laboratorios. Ok, a ver, ultrasonido, doctor Oscar. Eso es lo que me falta. Ok, bueno, entonces está bien. Pero sería lo siguiente, ¿no? Complementar las pruebas de funcionamiento del hígado para tener bien el patrón de las bilirrubinas. Sí. Las transaminasas sí, generalmente en hepatitis alcohólica no vemos tanta elevación, es un poquito menor, puede haber leucocitosis, tiene el antecedente muy fuerte. Y bueno, también hay que pedir, como dijimos, los virus. Es una mujer joven, no parece por el contexto que haya algo de autoinmunidad, sin embargo, si es una mujer y es joven, es parte de lo que debemos hacer. Pareciera una hepatitis alcohólica lo que nos estás presentando. Y esto del temblor y esto, también vale la pena ver el ultrasonido, ver cómo está el tamaño del vaso
Lo que tú describes es que el hígado está más crecido, que no pudiera ser tanta cronicidad, sin embargo, hay necesidad. Por eso también nos ayuda el ultrasonido. Hay que ver la vía biliar. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Lo autoinmune también se tiene que descartar, pero pues pareciera que ese es el caso, ¿no? Que nos estás presentando una hepatitis alcohólica dentro de el abordaje inicial lo pusiste en el algoritmo, nos falta una GGT. Siempre pues es importante tener unas pruebas de función hepática completas, incluidos los tiempos de coagulación, que nos hablará más de la síntesis, ¿no? Probablemente esta paciente pudiera ser algo de síndrome de abstinencia, ¿no? Si tiene un consumo tan reciente, también eso pudiera ocurrir y hay que revisar si no tiene ya datos de cronicidad y vigilar. Esto lo vamos a platicar en la clase de hepatitis alcohólica, pero también estos pacientes hay toda una discusión para evaluar trasplante. Es toda una discusión en todo el mundo de los 6 meses de abstinencia o no. Y bueno, pues eso no es motivo de esta clase, pero no sé si alguien quiera o tenga alguna otra consideración. Algo de lo que sí me hablaste, hay muchos síndromes que nosotros como vemos adultos principalmente, pues a lo mejor no vemos tantos, ¿no? Como sobre todo estos que son los de deficiencias de las enzimas. El que más frecuentemente vemos es el Gilbert. Sí lo vemos muy seguido en consulta y bueno, pues es una ictericia que es totalmente benigna, es a expensas de indirecta, se descarta que no haya hemólisis, debemos ver un estudio de imagen y generalmente esto ocurre cuando hay periodos de estrés, cuando hay... los pacientes hacen demasiado ejercicio, tienen ayuno prolongado, se desvelan demasiado, puede ser que ahí es cuando noten que se ponen un poquito ictéricos. Pues hay algunas pruebas que no es práctico hacerlas, generalmente nos basamos pues como en que no haya alguna otra alteración, vemos un ultrasonido, vemos el patrón, descartamos hemólisis y generalmente con eso podemos establecer el diagnóstico. El ultrasonido sigue siendo en particular en esta patología el estudio inicial más importante. Hay que ver la vía biliar, sobre todo si tenemos un patrón directo con elevación de fosfatasa y GGT. Hay que descartar que no haya una obstrucción, que no haya litos en pacientes que son mayores y que tengan ictericia sin dolor. Bueno, pues siempre hay que descartar la neoplasia, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra consideración, alguna otra pregunta. Sí. Hola doctora, buenos días. En caso de que haya un patrón mixto, ¿el abordaje sería igual? Sí, siempre debemos tener mixto puede ser en el patrón, cuando hay algún daño hepatocelular, puede haber un patrón mixto de las bilirrubinas e incluso si predomina el patrón directo, sí, el abordaje es igual. El interrogatorio, pruebas de función, exploración física, pruebas de funcionamiento hepático completos y un estudio de imagen. Si nos da alguna duda, bueno, pues ir, como ya mencionó el doctor Oscar, ir al estudio de colangioresonancia o tomografía. Pero para vía biliar, pues se pondera la colangioresonancia. Gracias. ¿A ti? Ahí verificamos otra vez la lista de fármacos y a ver si coinciden. Si tienen un fármaco que dé patrón mixto o hepatocelular, no vamos a buscarlo. Si no, hay que abordar los dos. Entonces, yo como resumen podría decir que tenemos un paciente con ictericia, hay que ver sus pruebas de función hepática. Transaminadas elevadas, y cumple para patrón hepatocelular, nos vamos para allá. Pero es mixto o colestásico, fosfatasa alcalina elevada. Si ya está arriba de 5 veces el límite superior normal de la LT y las transaminadas están elevadas, ya colestásico. Y pedimos el ultrasonido, que es el primer paso para descartar la hepática. Si nos queda duda o algo, como les dije, la GGT, porque el otro no, la verdad es que nunca he visto que lo tengan en los hospitales.
Y, ¿Una 5-nucleotidasa? Sí, yo tampoco lo he visto. y luego, cuando lean algunas enfermedades, como con la biliar primaria y con la esclerosante, hay algunos tips que encontré. Por ejemplo, en la biliar primaria ya sabemos el diagnóstico, lo hacemos, patrón colestásico, antimitocondriales positivos, etc. Pero es que si sale negativo no lo podemos descartar, ¿sale? Si seguimos con la sospecha, tenemos que pedir especificidades, hay dos. Y todavía si seguimos con la sospecha, se hace biopsia. Entonces, lo difícil en esta entidad es que no lo podemos descartar tan fácil. En esclerosante primaria, allí ya descartamos fármacos, todo lo demás por laboratorios. Nos salió negativa las pruebas, y nos dice que la diagnóstica es un estudio de imagen con angiopancreatografía o algo así. Pero es que aquí, por ejemplo, el POCET, todos esos libros creo que no nos mencionan que hay dos tipos. Hay de conductos grandes y de conductos pequeños. Vamos a diagnosticar nada más el de conductos grandes. El de conductos pequeños solo se diagnostica por biopsia. Entonces, la tabla que puso Oscar de las indicaciones, de sospechas para hacer una biopsia es muy importante. ¿Qué más? Tenemos un paciente que es patrón colestásico y tenemos diagnóstico de clonatitis biliar primaria, antimitocondriales positivos. Pero tenemos duda porque tiene transaminadas elevadas, sale para patrón mixto. Existen en gastroenterología mucho las sobreposiciones. Entonces, hay criterios para nosotros buscar hepatitis autoinmune que se asocia mucho a clonatitis biliar primaria, que es ALT arriba de 5 veces su límite superior normal, inmunoglobulina G elevada y que sale con los anticuerpos antimúsculo liso elevados. Y estos tienen que tener una relación 1:80 o más. Y con eso nosotros nos quedamos, ¿cuál de los dos es el diagnóstico? Pues los dos, ¿verdad? Y en cuanto al manejo, la ictericia, en el paciente ocasiona prurito, es una de las molestias más frecuentes. Entonces, pues responden muy poco a veces a paracetamol y a veces que no lo podemos dar. Bueno, hablando del paracetamol, ¿lo podemos dar o no? En un paciente cirrótico, por ejemplo. Sí, pero se gusta hasta 2 gramos. Pero bueno, el paciente tiene prurito. ¿Y qué hacemos? Persiste con prurito. Hay que tener varias opciones. Bueno, creo que eso, muchas gracias, son excelentes observaciones. Creo que eso ya lo veríamos cuando abordemos cada una de las patologías. Efectivamente, sobre todo la clasificación o más bien el score o esta valor que utilizamos de RUCAM, sobre todo nos sirve mucho para hepatotoxicidad por fármacos o herbolaria. Los criterios de París, tanto para enfermedades colestásicas como para las enfermedades inmunológicas y que tengan algún tipo de sobreposición. Eso sí nos llevaría toda una clase efectivamente de cada una, porque sí hay muchas particularidades y acerca del manejo del prurito, efectivamente también tenemos todo un arsenal de fármacos que podemos ir utilizando y que también los podemos ir haciendo de manera escalonada. Y bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Yo ya me tengo que desconectar ahorita, pero bueno, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buen día. ¿Les queda seguir diciendo colestiramina? Es uno de los... Gracias. Activos. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, doctora. La colestiramina,